me fue imposible reducir el prontuario del señor Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, al tiempo señalado para los prontuarios en la hora de la verdad. Nos toca hacerlo en 2 programas. Entonces hoy presentaremos la primera mitad y dejaremos para dentro de 8 días la otra segunda mitad. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, es un terrorista de las FARC que actualmente se desempeña como miembro del Estado Mayor de esa agrupación terrorista. Es considerado uno de los hombres más sanguinarios y criminales del grupo terrorista. Oriundo de Remedios, Antioquia, Velázquez creció en la ciudad de Medellín en la época de Pablo Escobar Gaviria y fue entrenado en una escuela de sicariato del cartel de Medellín. Siendo niño, hizo parte del grupo de sicarios de Pablo Escobar. Al leer su prontuario podemos decir que superó a su maestro del crimen, Pablo Escobar. Hoy es el contertulio del gobierno de Juan Manuel Santos. Hernán Darío Velázquez Saldarriaga está identificado con la cédula de ciudadanía 71.391.335 de Remedios, Antioquia. Tiene conocimientos de pilotaje, de explosivos y de manejo de masas. En 1982, con 19 años, se fue para la guerrilla, porque tenía muchas amenazas en su contra y creía que en esa organización guerrillera lo protegerían de la cantidad de asesinatos cometidos bajo las órdenes de Pablo Escobar. El 4 de enero de 1989, Hernán Darío Velázquez fue capturado en Kingston, Jamaica, por el tráfico de 1.000 fusiles, 250 ametralladoras y 600 granadas. Sin embargo, al regresar a Colombia, fue dejado en libertad por asuntos de procedimiento, cosas de la justicia colombiana. La Constitución Política de Colombia, que establece con claridad que no se pueden perdonar este tipo de situaciones por razones adjetivas, sino que debe prevalecer lo sustantivo en la justicia, eso no lo tienen en cuenta o no lo conocen o no les conviene a algunos jueces colombianos. Durante su tiempo en prisión, conoció a varios guerrilleros y al quedar libre ingresó a las FARC al bloque oriental, bajo el mando del Mono Jojoy. Estuvo en los frentes 1 y 16, así como en la red urbana de Bogotá. Velázquez también se desempeñó por varios años como jefe de seguridad de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Adoptó el alias de Óscar Montero, o El Paisa, y tras ganarse la confianza del jefe militar de las FARC, Jorge Briceño Suárez, a quien le van a hacer supuestamente un homenaje, quizás no se lo hagan, en Bogotá, este es aterrador, alias el Mono Jojoy, El Paisa llegó a ser jefe de la columna móvil Teófilo Forero en 1995. Era el tercero en importancia dentro del bloque sur, por debajo de Joaquín Gómez y de Pablo Catatumbo, de los cuales ya hemos hablado. El nombre de esta cuadrilla, Teófilo Forero, es un homenaje al secretario general del Partido Comunista Colombiano, fundador de la Unión Patriótica, quien fue asesinado en Bogotá el 27 de febrero de 1989. Esta organización, Teófilo Forero, fue conformada inicialmente como una unidad élite para salvaguardar a los comandantes de las FARC o el Estado Mayor y le reportaba a la cuadrilla denominada Bloque Sur de las FARC. Alias El Paisa fue el encargado de resguardar una región considerada estratégica para las FARC, el Caguán y los llanos del Yarico. En dicha región impuso su voluntad realizando secuestros extorsivos de forma masiva, aprovechando que la región mueve una economía basada en el narcotráfico, que es el motor del funcionamiento de las FARC. También realizó secuestros políticos. Logró montar una extensa red de milicias cooperantes para su jefe, el criminal alias Mono Jojoy, quien le dio más autonomía entonces para operar. Alias El Paisa lideró junto a su lugarteniente y jefe de finanzas, alias James Patamala, sangrientas tomas guerrilleras a poblaciones y crímenes importantes contra la fuerza pública. Casi todos tenemos que omitirlos por razones de tiempo. En los años 90 y principios del 2000, los hombres bajo el mando del Paisa ocupaban el casco urbano de Puerto Rico, Caquetá, y con frecuencia derribaban con explosivos el puente de la vía que lleva a San Vicente, el Caguán y a Florencia para poder mantener intacto su fortaleza. Según documentos de la Fiscalía, hasta el año 2002, la Teófilo Forero, con sus 2.000 integrantes, apoyó los crímenes cometidos por los bloques sur y oriental contra objetivos militares. Luego se concentró en incrementar las finanzas de las FARC, recurriendo al secuestro, al robo de ganado y particularmente a la producción de clorhidrato de cocaína.
En el año 2002, la columna móvil Teófilo Forero dirigió secuestros y extorsiones y coordinó el procesamiento de base de coca sobre la ladera del río Guayas en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Al llegar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en desarrollo del llamado Plan Patriota, la Fuerza de Tarea Omega propinó severos golpes a la cuadrilla Teófilo Forero en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Los fuertes reveses militares obligaron a las FARC a replegarse y a redefinir su organización para el crimen. Para el año 2005, gracias al Plan Patriota, sus efectivos habían descendido considerablemente. En noviembre de 2013, el Paisa tuvo que replegarse desde el sector de Balsillas, en San Vicente del Caguán, hasta los municipios de Puerto Rico, El Doncello, El Paujil y La Montañita. En abril de 2014, les tocó atravesar el departamento de Putumayo y refugiarse en el Ecuador. La justicia colombiana lo ha responsabilizado de numerosos asesinatos, atentados y secuestros contra personalidades públicas y civiles y asaltos a poblaciones. Ha desarrollado el Plan Pistola contra militares y policías en San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Florencia en el Caquetá. El Paisa ordenó numerosas purgas internas y asesinatos de civiles. Después del Mono Jojoy, ha sido el eje militar y el más vinculado con negocios ilegales como la droga o la minería ilegal. Crímenes más significativos. El 30 de agosto de 1996, asalto realizado con aproximadamente 450 guerrilleros de las FARC, entre ellas la cuadrilla Teófilo Forero al mando de alias El Paisa, a la base militar de Las Delicias en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, en el cual 27 militares murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados. El juzgado penal de circuito especializado de Puerto Asís, Putumayo, condenó a las FARC, tras comprobar que ordenaron el ataque para evitar que el ejército continuara destruyendo los laboratorios para el procesamiento de drogas en la zona fronteriza con el Perú. Fueron condenados los miembros de las FARC a 38 años y 9 meses de prisión como responsables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro, extorsivo y rebelión. Varios terroristas, entre ellos Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, sufrieron esta sanción. Y no la cumplen, claro está. Ahora no sabemos si la cumplirán la otra, la del narcotráfico, en donde le corresponde, que es en los Estados Unidos. El 16 de septiembre de 1997, asesinato del coronel Francisco Bermeo Cabrera en su finca del municipio de Morelia, cerca a Florencia, por alias Coco y otros guerrilleros de las FARC de la cuadrilla Teófilo Forero. El sistema de protección de víctimas, creado por el actual gobierno, le entregó 29 millones de pesos a la viuda, mientras nombró al Paisa autor intelectual como plenipotenciario en el grupo de negociadores, y lo mantiene en Colombia con carro blindado, escoltas y todos sus gastos pagos por los impuestos de los colombianos. El 1 de marzo del 98, ataque en El Villar, departamento del Caquetá, el mayor revés que hayan sufrido las fuerzas militares. 153 militares fueron atacados por 1000 guerrilleros de las FARC. Entre ellos está la cuadrilla Teófilo Forero al mando de alias El País. El resultado, 64 soldados muertos, algunos rematados a machete, 19 heridos y 43 secuestrados. 10 años más tarde, en la Operación Jaque, el ejército rescató al cabo José Miguel Arteaga, al teniente Juan Carlos Bermeo y al sargento José Ricardo Marulanda, que no fueron liberados cuando las FARC en el 2000 dejaron regresar a sus hogares al resto de personas. La imagen de decenas de militares hacinados en jaulas en plena selva conmovieron al país. El 3 de agosto del 98, asalto a la base antinarcóticos del municipio de Miraflores, Guaviare. Asesinaron a 16 miembros de la fuerza pública, 3 civiles, y secuestraron a 75 militares y 54 policías. Destruyeron la base, el cuartel de la policía, el hospital y la iglesia. Por este crimen, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, en asocio de otros cabecillas, fue condenado a 40 años de prisión. El 29 de diciembre del 2000, masacre genocida a la familia Turbay, Puerto Rico, Caquetá, en plenas negociaciones para buscar una salida política a lo que llaman la guerra, miembros de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, bajo el mando de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, asesinaron al senador Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz, a su madre Inés Cote y a 5 acompañantes más. Los cuerpos quedaron esparcidos en la vía. La guerrilla le había asegurado al senador que podía hacer campaña política sin peligro. Eso le pasa a los que le creen en la palabra de los miembros de las FARC. Qué dolorosa lección. El 26 de julio del 2001, secuestro masivo en Neiva.
La cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, bajo el mando de alias El Paisa, asaltó el edificio residencial Miraflores mientras todos dormían. Secuestraron a 9 personas, entre los que había 3 adolescentes. La primera de ellas, en recuperar su libertad tras pagar una fuerte suma de dinero, permaneció plagiada 9 meses. El resto fue saliendo a medida que iban pagando el rescate económico exigido. Claro que ahora dicen las FARC que sus delitos eran políticos. El caso más dramático fue el de la familia Lozada. La madre, Gloria Polanco, permaneció secuestrada 2 años junto con sus hijos. Más tarde los separaron y a ella la unieron a un grupo de secuestrados políticos. Regresó después de 7 años. Sus hijos, Juan Sebastián y Felipe, fueron liberados 3 años más tarde, cuando su padre, Jaime Lozada Perdomo, pagó la enorme suma exigida. Un corto tiempo después de haber recibido el pago, Jaime Lozada Perdomo fue asesinado por las FARC. El 20 de febrero del 2002, secuestro de avión y aterrizaje forzado. Un avión de la aerolínea Aires en pleno vuelo fue asaltado por miembros de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, bajo el mando de alias El País, y obligado a aterrizar en una carretera en proximidades del municipio del Huila. El lugar había sido acondicionado para el efecto durante los días anteriores sin que persona alguna hubiera avisado a las autoridades. Esta acción terrorista, que fue realizada para secuestrar al congresista Jorge Eduardo Hechen Turbay, junto con otras 3 personas, puso punto final a los diálogos con las FARC que adelantaba el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango. El 11 de abril del 2002, secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca. Raptaron en la sede de la Asamblea, en pleno centro de Cali, a 12 diputados regionales. Varios grupos de guerrilleros se unieron para este acto terrorista, entre ellos el de alias El País. 5 años más tarde, el 18 de junio del 2007, los acribillaron a balazos, los fusilaron uno por uno. Solo salvó la vida Sigifredo López, que siguió 2 años más en su poder. Las FARC intentaron acusar al ejército del múltiple crimen, diciendo que se trataba de un intento de rescate, pero terminaron por aceptar su responsabilidad. El 15 de abril del 2002, atentado contra el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Barranquilla. Se les indica a la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC el atentado al paso de la caravana cerca de la sociedad portuaria de Barranquilla. En el atentado con un bus bomba murieron 4 civiles, mientras que varios policías quedaron heridos. El 18 de octubre del 2002, genocidio en personas protegidas, en concurso con hurto calificado y agravado en las personas del alcalde de Campo Alegre, Huila, Luis Antonio Mota Falla, el gerente de ASMED Salud, Jairo Carvajal, y los concejales Jorge Silva y Joaquín Perdomo, hechos ocurridos en la zona rural del municipio, cuando regresaban a Campo Alegre a las 7 de la noche en un bus de servicio público. Fueron interceptados por 15 miembros de las FARC, quienes hicieron bajar a los ocupantes y les pidieron las cédulas. Acto seguido apartaron a Mota Falla y a su comitiva y los hicieron tenderse en el piso. A cada uno le pegaron un tiro de fusil en el cráneo. En el momento del crimen, el alcalde no contaba con escolta asignada, a pesar de estar amenazado. ¿Y qué hacía el alcalde moviéndose en un bus público? Por eso fue ministro que, siguiendo sus instrucciones, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le entregamos carro asignado, decomisado a los narcotraficantes, a 700 alcaldes, para evitar este tipo de situaciones. Un fiscal de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario dictó resolución de acusación contra Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, cabecilla de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, por estos hechos. El 7 de febrero del 2003, alias El Paisa ordenó el más espantoso atentado contra el club empresarial El Nogal al norte de Bogotá, colocando una poderosa bomba. A las 8 de la noche, cuando había unas 600 personas en los distintos pisos del club, las FARC hicieron estallar un vehículo estacionado en el parqueadero. El atentado dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas, algunas de gravedad. El secretariado de las FARC emitió un comunicado negando su autoría, pero las pruebas eran contundentes. La columna móvil Teófilo Forero fue la responsable. Necesariamente actuó en coordinación con otros grupos de las FARC, como la columna urbana Antonio Nariño del señor Lozada. Velázquez fue condenado a 40 años de prisión por el atentado terrorista. Las pruebas aportadas por un fiscal demostraron su responsabilidad en los delitos de terrorismo en concurso heterogéneo con homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El 14 de febrero del 2003, atentado con casa bomba en Neiva. El atentado fue llevado a cabo por la cuadrilla Teófilo Forero bajo el mando de Hernán Darío Velázquez alias El Paisa. Las FARC llenaron con explosivos una casa cercana al aeropuerto de Neiva, por donde aterrizaría el avión presidencial
con el presidente Álvaro Uribe a bordo. La Fiscalía y la policía realizaban allanamientos en varias casas tras recibir informes sobre el atentado, cuando explotó la bomba. Perdieron la vida la fiscal Cecilia Giraldo y 9 policías, incluyendo el mayor Henry Angarita Calderón, jefe de la SIJIN, además de 5 civiles. 5 policías más y 61 civiles sufrieron graves heridas. Los daños materiales fueron cuantiosos. Cerca de 40 casas fueron afectadas por la explosión. El 12 de febrero del 2003, secuestro de 3 contratistas norteamericanos y asesinato de otro y de un colombiano. Como parte de la cooperación antidrogas del gobierno de Estados Unidos, dentro del Plan Colombia, los contratistas Kate Stansel, Thomas House y Mark González sobrevolaban en un avión Cessna 208 las selvas del departamento del Caquetá, junto con el piloto americano Thomas Yanis y el sargento colombiano Luis Alcides Cruz. La avioneta perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos presentó problemas mecánicos y tuvo que aterrizar de emergencia en medio de la selva en el departamento del Guaviare. Una vez en tierra, los tripulantes fueron abordados por guerrilleros de las FARC de la cuadrilla Teófilo Forero. El estadounidense Tom Yanis y el colombiano Luis Alcides Cruz fueron asesinados en el acto, mientras que los 3 restantes fueron internados en la selva. Varios grupos más de guerrilleros de las FARC participaron en este secuestro contra los ciudadanos americanos. El 15 de noviembre del 2003, atentado en la zona rosa de Bogotá, perpetrado por las FARC, quienes lanzaron incriminadamente granadas de fragmentación en los restaurantes Palos de Mover y Bogotá Beer Company. El blanco eran ciudadanos norteamericanos que se encontraban en esos lugares y que trabajaban en aspersión de cultivos ilícitos para el Plan Colombia. Al explotar las granadas, Paola Martínez, de 25 años, murió al instante, mientras que 73 personas resultaron heridas, entre ellas 3 norteamericanos, Vance Bogle, piloto de 43 años y 2 más. El 1 de octubre de 2008, un fiscal acusó al jefe de la columna móvil Teófilo Forero, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y Armando Lozada Díaz, alias El Abuelo, como autores de homicidio agravado, tentativa de homicidio múltiple agravado, terrorismo, daño en bien ajeno y rebelión. La Fiscalía estableció que el crimen se cometió con armas enviadas por Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, para perpetrar atentados contra ciudadanos de Estados Unidos. El terrorista Vargas Borrell colaboró en la ubicación de los sitios más frecuentados por dichos ciudadanos, así como en la entrega de dinero y elementos a los encargados de la comisión material del atentado. Los responsables fueron condenados a 40 años de prisión. El 24 de febrero del 2004, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, secuestró a 4 personas en 2 conjuntos residenciales de Neiva, Altos de Manzanillo y Casablanca. El secuestro se realizó con 60 guerrilleros que llegaron a la capital huilense en un camión y 2 camionetas. Con lista en mano, plagiaron las víctimas y luego huyeron hacia San Vicente del Caguán, Caquetá. Los secuestrados duraron más de un año en poder de las FARC. La solicitud de sentencia condenatoria fue hecha por la Fiscalía Primera Especializada al juez tercero penal especializado de Neiva. El plagio lo cometieron los miembros de las FARC. Sin embargo, la justicia colombiana sancionó al Estado. La nación deberá pagar 1.300 millones de pesos por atender 35 minutos después el llamado de auxilio del ganadero Fernando Borrero. En cambio, el asesino, El Paisa, es tratado por el actual gobierno como un alto dignatario. 9 de agosto del 2004. Miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC asesinaron al alcalde de Rivera Huila, Luis Humberto Trujillo Arias. El mandatario recibió impactos en el pecho, la cara y las piernas. Trujillo ocupaba la alcaldía por 3ª vez. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, fue condenado por este asesinato a 30 años y 10 meses de prisión. Alias El Dólar, actor material del crimen, reveló que fue enviado por El Paisa. También señaló que opositores políticos le pidieron a las FARC cometer el delito a cambio de 450 millones de pesos. Señor ministro, por razones de tiempo, nos toca suspender el prontuario de este criminal y dejar la otra mitad para dentro de 8 días, no sin antes anotar que tal vez en lo que las autoridades de los Estados Unidos de América no han caído en cuenta es que Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, sicario de Pablo Escobar, es hoy un alto dignatario colombiano protegido por el narcogobierno de Juan Manuel Santos, sin dejar además de anotar que El Paisa superó en criminalidad a su maestro Pablo Escobar. Y que quienes han perseguido a este gobierno no pretendan desmarcarse de Juan Manuel Santos, porque las actuaciones en beneficio del narcotráfico y del terrorismo no se han hecho a título personal, sino del gobierno, y hacen gobierno el presidente de la República con uno o varios de sus ministros o sus jefes de departamento administrativo.
Nos falta la relación de crímenes cometidos por el Paisa entre el 2005 y el 2017, es decir, 12 años más. Hasta aquí esta primera parte de este alto dignatario que se pasea por Colombia como Pedro por su casa. La sola relación de crímenes de este bandido, que no entiendo por qué no ha sido extraditado a los Estados Unidos, tocó presentarla, como usted ya lo explicó, en 2 programas, porque no cupo en uno solo leyéndola. Recordemos que Hernán Darío Velázquez, siendo un menor de edad, empezó su carrera criminal como sicario de Pablo Escobar, y los múltiples crímenes cometidos en esa etapa de su vida no tienen registro. Seguramente muchos policías de Medellín murieron bajo las balas de este asesino, hoy protegido por el actual gobierno. Relatamos el pasado viernes su carrera delictiva entre 1989, cuando fue capturado en Kingston, Jamaica, con un cargamento de armas, y dejado en libertad por uno de esos jueces de la República que tanto daño le han hecho al país. Y llegamos hasta el asesinato del alcalde de Rivera, Huila, en agosto del 2004. Seguimos. El 22 de mayo del 2005, masacre de 5 concejales en Puerto Rico, Caquetá. En pleno día, unos 30 guerrilleros de las FARC irrumpieron en plena sesión del Consejo Municipal. Los guerrilleros inicialmente mantuvieron bajo fuego a los policías de la estación contigua al Consejo para impedirles intervenir en defensa de los legisladores. 5 concejales fueron asesinados. Tras el ataque, los guerrilleros huyeron en deslizadores por el río Guayas. 27 de febrero del 2006. Asesinato de 9 concejales en Rivera, departamento del Huila. Un grupo de terroristas de las FARC asesinó a 7 concejales del municipio de Rivera, en el Huila. Los sicarios se interrumpieron en el centro recreacional Los Gabrieles, donde ellos se encontraban, y dispararon contra los concejales. En el lugar quedaron los cuerpos de 6 de ellos. Otros 3 quedaron heridos y llevados al hospital de Rivera, entre ellos Moisés Ortiz, quien murió en el camino. También fueron heridos un policía, el secretario del Consejo, Saúl Rojas, y un funcionario del Ministerio de Agricultura. El 12 de abril del 2006, miembros de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, en cumplimiento de órdenes del Paisa, en la población de Dos Quebradas, al lado de Pereira, secuestraron a la empresaria y miembro de la Junta Directiva del diario La Tarde, Liliana Gaviria Trujillo, a eso de las 7 de la noche. La señora, hermana del expresidente César Gaviria, iba protegida por su guardaespaldas, el agente Fernando Vélez Rengifo, quien murió al enfrentar a los plagiarios. Eran por lo menos 8 hombres armados, sin contar a otros más que los protegían. Se la llevaron al Parque Industrial de Pereira, donde le dieron muerte con un tiro en el abdomen y otro en el corazón. Allí abandonaron el cadáver. Alexander Ortiz Tierra Adentro y otros 8 miembros de la Teófilo Forero fueron absueltos por un juez de primera instancia. Otro juez en segunda instancia condenó a cada uno de ellos a 36 años de prisión, pero no sancionó al Paisa, autor intelectual del secuestro y el asesinato. El 21 de diciembre del 2009, tiene una crónica terrible para que en Bogotá conozcan cuál es la vida en provincia de las personas que quieren luchar por Colombia. El asesinato del gobernador del Caquetá. El ganadero y político anticomunista Luis Francisco Cuéllar Carvajal fue secuestrado por primera vez por las FARC en 1987, cuando llegaba a su finca, porque no había querido pagar extorsión. Por su liberación, la familia tuvo que pagar una fuerte suma de dinero. Eso es lo que el gobierno de Juan Manuel Santos llama un conflicto interno. Fue secuestrado por segunda vez por las FARC el 30 de mayo de 1990, junto a su esposa Imelda Galindo, cuando se dirigía a una finca. Se había negado reiteradamente a pagar extorsión. 2 meses más tarde, cuando realizaba contactos para su liberación, fue secuestrado su hermano Orlando Cuellar. Finalmente fueron liberados todos ellos días después, gracias a otra fuerte suma de dinero. Cosas del conflicto. En octubre de 1995, Cuéllar fue secuestrado por tercera vez por la cuadrilla Teófilo Forero al mando del país. Para ese momento, Cuéllar era alcalde del municipio de Morelia y no dejaba tranquilas a las FARC. Además, su administración municipal no les colaboraba. Fue secuestrado junto a su esposa, su cuñada Inés Galindo y su conductor. Estuvo 7 meses en cautiverio y solo fue dejado en libertad después de pagar una fuerte suma de dinero. Por 4ª vez en el mes de junio del 97, Cuéllar fue secuestrado por la pandilla Teófilo Forero. Nuevamente lo plagiaron por su terquedad en no pagarle la llamada vacuna. Y de nuevo la familia tuvo que pagar. La 5ª vez que las FARC lo secuestraron fue en 1999.
Nuevamente hubo que pagar a las FARC una suma indeterminada de dinero. En el año 2000 Cuéllar fue diputado en el Caquetá y tras cumplir su periodo se presentó como candidato para la gobernación del departamento en el 2007 y ganó la elección. El 21 de diciembre del 2009 a las 10 de la noche el gobernador Cuéllar fue secuestrado por sexta y última vez por las FARC en su residencia de la capital del departamento. Un grupo de entre 15 y 18 hombres que vestían uniformes del Gaula del Ejército destruyeron la puerta de la casa con una granada, neutralizaron a un policía escolta e hirieron a otros dos. Al policía lo arrodillaron y lo ametrallaron en cabeza y cuerpo con una mini Uzi. No les importó que allí estuviera la esposa del gobernador y su hija menor de 5 años. Muchos más guerrilleros protegían la operación de secuestro. Cuéllar Carvajal fue plagiado por un grupo de 50 a 60 terroristas para llevarlo a la selva. En la persecución, el ejército encontró el cadáver del gobernador en la vereda Sebastopol, a las afueras de Florencia. Lo habían degollado. Adicionalmente cargaron su cuerpo con explosivos y minaron la zona. Amnistía Internacional condenó el secuestro y asesinato del gobernador Cuéllar y señaló, comillas, las autoridades colombianas deben garantizar que los responsables del secuestro y el asesinato del gobernador Cuéllar sean llevados ante la justicia. Pero vean lo que sucedió. El 5 de enero del 2010, las FARC emitieron un comunicado en el que reconocían haber sido los autores del crimen. Los cabecillos fueron Milton Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, y la columna móvil Teófilo Forero, de alias El Paisa, el personaje que hoy estamos reseñando. Un juzgado declaró responsables a unos guerrilleros de poca monta como autores materiales, pero los cabecillas no fueron condenados y gozan de la protección del actual gobierno. 22 de agosto del 2009. Las autoridades capturaron en Fontibón a José Armando Cadena Cabrera, alias Bronco, integrante de la columna Teófilo Forero de las FARC. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir, por el asesinato del ciudadano norteamericano Thomas John Yanis y el sargento del ejército colombiano Luis Alcides Cruz, hechos el 13 de febrero del 2003 en zona rural de Florencia, Caquetá, cuando el avión de los americanos se accidentó. Allí, además, participó en el secuestro de los otros 3 ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Juan Manuel Santos se negó a extraditar a los Estados Unidos a este criminal alias Bronco, y en cambio, aplicando la justicia a las FARC, el 10 de mayo del 2017 le otorgó la libertad. El 15 de mayo del 2012, atentado contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad. Lo habíamos reseñado antes, pero es que este señor también, el Paisa, participó, así que lo volvemos a reseñar. Atentado contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, director del programa La Hora de la Verdad y exministro del Interior y de Justicia, cuando iba en su vehículo blindado acompañado por sus escoltas al norte de Bogotá. El vehículo hizo alto por semáforo en rojo, cuando un individuo que se hizo pasar por vendedor ambulante se acercó al carro y le adhirió una poderosa carga explosiva tipo Lapa. Uno de los escoltas del exministro Rosenberg Burbano intentó retirar el artefacto, pero la bomba detonó en ese momento, cobrando la vida del suboficial y el conductor del vehículo, José Ricardo Rodríguez, quienes quedaron virtualmente desintegrados ante la violencia de la explosión. Dejó heridos a otros escoltas que se encontraban en otra camioneta y al conductor de un bus que se hallaba al lado del carro del ministro y a varios transeúntes. El atentado cobró la vida de los escoltas y dejó más de 50 civiles heridos. Milagrosamente, el ministro Fernando Londoño no murió, y a pesar de las heridas ocasionadas por la explosión, en menos de 72 horas estaba transmitiendo su programa de radio desde su lecho de enfermo en la clínica del Country. El gobierno se apresuró a manifestar que no habían sido las FARC. Esa misma noche, en una decisión ignominiosa, las mayorías de la Unidad Nacional en el Congreso aprobaron el marco jurídico para la paz, en una inexplicable protección a estos forajidos. Con el tiempo, el atentado fue atribuido por la justicia a la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC, bajo el mando de Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, en coordinación con el jefe de los grupos urbanos de las FARC, Julián Gallo Cubillos alias Carlos Antonio Lozada. No se descarta la complicidad de narcotraficantes del cartel de Cali, desmantelado por la víctima Fernando Londoño Hoyos cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia del presidente Álvaro Uribe Vélez, dice la revista Semana. Londoño ha sido una vieja obsesión de la guerrilla desde cuando atentaron contra el Nogal en el 2003, que en varios de los computadores incautados
como en los de Raúl Reyes y Carlos Antonio Lozada, son numerosas las comunicaciones y referencias para atentar contra el exministro. Hasta aquí este hecho, y seguimos con el 5 de agosto del 2016. Asesinado el joven agricultor Iván Darío Soto, secuestrado por alias El Paisa, por negarse a pagar extorsiones de la cuadrilla Teófilo Forero. Le propinaron 17 disparos, dejó una viuda y 3 huérfanos. Alias El Paisa, estando en plenas conversaciones en La Habana, viajó con permiso del gobierno de Juan Manuel Santos e hizo asesinar a Soto por 2 de sus milicianos. Luego, esa misma noche se alojó en el Hotel Plaza Neiva, protegido por la Policía Nacional. La Fiscalía Local en Balsillas, lugar del hecho, argumentó problemas de orden público para hacer el levantamiento del cadáver y no lo hizo. Le tocó a la propia familia viajar de Neiva a 1 hora y media de distancia y con todos los riesgos de un lugar controlado por las FARC. Y le tocó a la Junta de Acción Comunal elaborar el acta de defunción. El 20 de octubre de 2016, asesinato del dueño de Surtifruber. Dice así el diario El Tiempo del 25 de septiembre del 2017, comillas. Orjuela Pardo, el empresario, murió a manos de sicarios en la autopista norte con calle 178 de Bogotá cuando cumplía una cita. Su homicidio, según la Fiscalía, está enlazado con intereses mezquinos de orden económico en los que estarían comprometidas las FARC. Lo que contó la Fiscalía en la imputación de cargos al primer capturado por este crimen, Mauricio Parra Rodríguez, señalado determinador de su muerte, es que esta persona cumplió una orden directa de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, es jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Hasta aquí la revista Semana. Situación judicial. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, está acusado o condenado por los delitos de terrorismo, producción y procesamiento y tráfico de narcóticos, tráfico internacional de armas, fuga de presos, rebelión, secuestro, secuestro extorsivo agravado, extorsión, hurto, homicidio, asalto a mano armada, lesiones personales, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tortura, tentativa de homicidio múltiple agravado, genocidio y toma de poblaciones. En su contra pesaban 19 órdenes de captura, 6 sentencias condenatorias y 3 medidas de aseguramiento. Era requerido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Bogotá, Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Neiva, Unidad Nacional contra el Terrorismo y una Fiscalía Especializada de Florencia. Cerca de 3 siglos de prisión debe este asesino. La columna Teófilo Forero vive de las extorsiones y el narcotráfico según las autoridades. Por El Paisa, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ofrecía una recompensa de 1.300 millones de pesos, pero ya la Unidad Nacional del Congreso, compuesta por los integrantes del Partido Verde, el Partido Liberal, el de la U, Cambio Radical y un sector del Partido Conservador, le otorgó total impunidad. Sin la connivencia de la Unidad Nacional en el Congreso, nada de lo que Santos ha hecho por las FARC en estos años hubiera sido posible. Alias Sandra, una guerrillera desmovilizada de 27 años, 13 de ellos en las FARC, y bajo el mando del Paisa durante 8 meses, relató cómo fue fusilado uno de sus compañeros encargado del rancho, de los alimentos, porque al parecer estaba consumiendo parte de ellos a escondidas. ¿Qué tal el delito? Esto fue considerado una traición y luego de ordenarle cavar su propia tumba, el joven fue asesinado. Sin embargo, el diario El Espectador, sin importar el nivel de criminalidad, las atrocidades cometidas por este salvaje y su vinculación al negocio del narcotráfico, reseña en la edición del 25 de abril del 2016 lo siguiente, comillas, la llegada a Cuba de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, para sentarse a la mesa, aunque con toda razón revuelva el sufrimiento de muchos colombianos, debe verse como una señal positiva. ¿Qué tal esto? Hasta ahí El Espectador. Pero no solo este, sino varios otros medios de comunicación llenan de elogios al espantoso asesino alias El Paisa, por haber tenido la virtud, entre comillas, de ir a la narcomesa de negociaciones de La Habana. Da asco leer las expresiones de aplauso a este asesino. Uno de los problemas de Colombia, señor ministro, cuando termine esta vendetta informativa a la que nos tiene sometidos el gobierno actual, será la moralización de ciertos medios de comunicación que olvidaron su noble misión de informar la verdad y se metieron en el fango de la mentira y la protección de los más espantosos criminales por razones políticas. No son todos los medios, lo aclaro, pero sí varios. El Paisa, al igual que toda la cúpula militar de las FARC, es requerido por una corte de Columbia, Estados Unidos, desde el 2009 por cargos de narcotráfico.
Sin embargo, fue aceptado el 22 de abril de 2016 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como miembro del enorme equipo negociador de las FARC en los llamados diálogos de paz de La Habana, que no son otra cosa que una conspiración para proteger al crimen organizado y al narcotráfico en Colombia.